A continuación, vamos a ver desplazamiento, velocidad y aceleración del movimiento armónico simple. Habíamos demostrado de forma matemática y de forma intuitiva con aquella proyección que la posición es la amplitud A, donde la amplitud es el desplazamiento, por el coseno de phi. Ahora, recuerden de rotación que por el coseno de teta, perdón, por el coseno de teta. Ahora, recuerden que de rotación yo puedo escribir la posición angular en términos de omega t, ¿se acuerdan? Si es constante, zeta es omega por t. Por tanto, la posición sería la amplitud por el coseno de omega t. Le vamos a agregar un cierto ángulo phi, que es un ángulo de fase, que me toma en cuenta cuando t es igual a 0. Entonces, por tanto, vean que el valor de coseno siempre se encuentra entre 1 y menos 1. Entonces, es decir, cuando coseno vale 1, x vale a. Cuando coseno vale menos 1, x vale menos a. Porque, por ejemplo, cuando coseno vale 1, 1 por a, a. Cuando coseno vale menos 1, 1 por menos a, menos a. Entonces, vean que tenemos un movimiento oscilatorio. Un movimiento oscilatorio de la forma, comienzo en A, en el punto máximo, oscilación máxima, paso por la posición de equilibrio acá, me comprimo al máximo en menos A, luego me regreso, paso por la posición de equilibrio, luego llego a la amplitud máxima A, luego me regreso, paso por la posición de equilibrio, llego a la amplitud negativa A, paso por la posición de equilibrio y así sucesivamente. Entonces vean que una función sinusoidal describe muy bien un movimiento armónico simple. Ahora, entendamos cómo luce el periodo y la amplitud en una función de seno y coseno. Para eso nos vamos a ir al OneNote para ejemplificarlo. Entonces, chicos, chicas, una gráfica de posición versus tiempo es un movimiento periódico. Es decir, un movimiento periódico está descrito por una función de seno o coseno. Veamos el periodo. Vean, el periodo es el tiempo que tarda en hacer un ciclo. Por ejemplo, comienzo acá. Llego a la altitud máxima negativa. Luego regreso otra vez. Entonces vean que de acá a acá hay un periodo. Entonces aquí estoy ya. Ojo, hagámoslo con resortes. Yo comencé acá, en amplitud máxima. Esto es esto. Suelto el resorte. Lo suelto. Entonces pasa por la posición de equilibrio. Acá. Luego se comprime a una amplitud máxima, pero en la posición negativa, porque recuerden que después de la posición de equilibrio, estamos en posición de equilibrio. Acá. Luego se suelta, bueno, se regresa otra vez a la posición de equilibrio, es decir, vean que ahora estamos acá. Y si no hay pérdida de energía cinética, obviamente el resorte va a llegar a la posición máxima, A, pero en el lado positivo, es decir, acá. Vean que esto es el periodo. Vean que entonces, por ejemplo, ahora hagámoslo con esto. De acá hasta acá hay otro periodo, es decir, de acá hasta acá hay dos periodos.
y así sucesivamente. Ya saben sacar el periodo a partir de la gráfica. Y ahora, recuerden que la amplitud es un desplazamiento. En una gráfica, es la gráfica, está en el eje Y. Por tanto, la amplitud sería el tamaño de la montañita o el tamaño del valle. Estas son las amplitudes. Por tanto, estamos aprendiendo que una función de seno describe muy bien el movimiento armónico. Recuerden ahora, recuerden que omega es la raíz de K entre M, eso lo vimos. Multipliquemos a ambos lados por el periodo. Entonces, vean que yo obtendríamos 2 por pi, es decir, una vuelta. O mejor dicho, el periodo es 2pi por la raíz de m entre k. Entonces, vean que el movimiento oscilatorio está muy asociado con el movimiento circular. Vamos a hablar del ángulo de fase. El ángulo de fase, esto, es simplemente, me marca las posiciones iniciales. Es decir, el ángulo de fase es una constante que me indica en qué punto del ciclo se encontraba el movimiento cuando el tiempo valía 0. Por tanto, sea la posición inicial el momento cuando estamos en t igual 0. Si yo sustituyo t igual 0 y x igual 0 en la ecuación de la posición, vayamos a la presentación. Entonces, de nuevo, ángulo de fase es la variable o la constante que me dice cuál era el valor en t igual 0. Entonces, yo tengo x. Supongamos que estamos en t igual 0. Por tanto, denotemos la posición x0 como la posición inicial. Entonces, vean que en t igual 0 vamos a decir que tenemos x igual 0. Por tanto, vean que x igual 0 equivale a por coseno de omega t, pero t es 0, o sea, omega por 0 es 0, o sea, coseno de phi. Esa sería la posición inicial cuando estamos en t igual 0. Ahora, si sabemos que que x es a por coseno de omega t, ¿cuánto vale la velocidad? Bueno, la velocidad es agarrar esto y derivarlo con respecto al tiempo. Hagámoslo. Derivada con respecto al tiempo de a por coseno de omega t más phi. A sale de la derivada de coseno es menos el seno por la derivada de dentro, regla de la cadena, omega. Yo puedo volver a derivar ahora la velocidad para obtener la aceleración. Es decir, obtendría esto. Por tanto, estoy obteniendo que la aceleración es menos omega cuadrado por esto. Pero vean que esto es el x. Es decir, tengo que a por x es menos k entre m, que es omega por x. Es decir, otra vez estamos demostrando que efectivamente un movimiento armónico simple sigue una función sinusoidal. Por tanto, ahora, vean que esta sería la posición inicial, cuando t igual 0. Y yo puedo agarrar una cierta velocidad inicial en t igual 0, por ejemplo.
Supongamos, vean que estoy obteniendo que la velocidad en t es menos omega a por seno de omega t más phi. Evaluemos en t igual 0. En t igual 0 yo tengo velocidad inicial menos omega a por seno de omega t, pero omega t es 0. Entonces me queda phi. Entonces estoy obteniendo que la velocidad inicial de el fasor es menos omega a por el seno de phi. El seno de phi es la fase. Pero, profe, ¿cómo hago para obtener entonces la fase? Bueno, hagamos la división de esto dividido entre esto, es decir, esto entre esto. Entonces vean que se cancelan las amplitudes y me queda seno de phi, la fase entre cosenos. Seno entre coseno es tangente. Es decir, ojo, obtengo velocidad inicial en x entre la posición inicial es igual a menos tan de phi. Despejo tan de phi, o sea, me queda menos tan de phi. Y si yo quiero la phi, que es mi fase, aplico el arco tangente. Con esto, vean qué sencillo encuentro la fase phi. Simplemente tengo que hacer la razón de la velocidad inicial entre la posición inicial y la frecuencia angular. Con un poquito de álgebra, no lo voy a hacer en el curso, ustedes pueden demostrar que la amplitud del movimiento armónico simple es simplemente la posición inicial por la velocidad inicial al cuadrado entre omega cuadrado. Entonces, estamos aprendiendo que el movimiento armónico simple en posición, velocidad y aceleración está totalmente caracterizado por funciones sinusoidales. Por ejemplo, tenemos la función de la posición como de coseno, la velocidad es la derivada de coseno, es decir, un seno, y la aceleración es la derivada de seno, es decir, coseno. Vamos a hacer el ejemplo 14,3.